Hola a todos. Estaba escuchando Nicolás Maduro arremeter en contra de la oposición, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y los que apoyan el cambio en Venezuela. El criminal de guerra Edmundo González Urrutia haya llamado y haya captado en los comanditos con la demonia, la salvaje demonia de la Machado, haya captado a grupos juveniles. Fue un grupo de criminales contratados, entrenados. Al mismo tiempo había otro miembro de su banda hablando, me refiero a Diosdado Cabello. Y una característica común de ambos es una utilización impropia del concepto del fascismo y del nazismo. En otras palabras, Maduro y las pobremente o las mentes enfermas que lo apoyan en la cúpula del poder acusan a todo lo que no están de acuerdo con ellos de nazismo, de fascismo, de terroristas. Entonces, hice este vídeo para aclarar algunos conceptos importantes, para que los maburristas, no tanto los de Venezuela, los que están afuera de Venezuela, entre estos unos cuantos radical chic multimillonario o alguien que se presume economista o alguien que ha sido y que ha recubierto inclusive importantes puestos en el Estado, los que apoyan a ese dictador. Y no solo, y esto vale también obviamente para los maburristas venezolanos. Empezamos a hablar un poco de fascismo. Cuando hablamos de fascismo, en Latinoamérica o en el mundo hispano, hay la imagen de el dictador Franco y del dictador Pinochet, el dictador español y el chileno. Sin embargo, el fascismo no es esto. Seguramente Franco y Pinochet eran dictadores y quiero dejar bien claro que aborrezco a cualquier régimen autoritario y a cualquier dictadura. Mi concepción de la vida es una concepción liberal, o sea, que cada uno haga lo que pueda y se desarrolle como pueda y como quiera en el respeto de los demás. Entonces, cualquier tipo de dictadura, sea esta zurda o derecha, las aborrezco. Pero cuando hablamos de fascismo y de nazismo, hablamos de dos movimientos que terminaron con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Italia se habla del ventennio, de 20 años, el ventennio, que sea 20 años, más o menos lo que duró. Y en Alemania terminó con la caída del ejército nazi y la llegada de los aliados, que eran los rusos de un lado, los chinos y los americanos principalmente. Ingleses, obviamente, y franceses eran parte de esta alianza en contra del mal absoluto. Entonces, cuando Nicolás Maduro y su cúpula o su banda de criminales en contra de su pueblo, y hay algunas asociaciones que están poniendo unas denuncias en contra de crímenes en contra de la humanidad, que es lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Cuando utilizan esos términos, yo considero que no saben ni de lo que están hablando. No saben ni de lo que están hablando porque a mi criterio, y viendo cómo hablan y la crudeza que utilizan, demuestran de ser personas ignorantes, o sea, personas que no han estudiado, probablemente, no sé si saben leer, pero probablemente estudiar significa leer varios libros, escuchar otras fuentes. Entonces atribuyen unos términos a su oposición que son realmente equivocados. Les ruego que se queden hasta el final del vídeo porque voy a explicar cuál es el nuevo fascismo, el fascismo del siglo XXI. Entonces esperen esta parte porque es importante. Dicho esto, quisiera explicarle a estos maburristas que las orígenes del fascismo en Italia. Bueno, el fascismo en Italia empezó y echó sus raíces en la cultura socialista. De hecho, Benito Mussolini era el director del Avanti, traducido es Adelante, que ha sido el periódico socialista italiano de toda la vida. Poco a poco evolucionó su idea hacia los ideales fascistas. Hitler, su movimiento se llamaba nacionalsocialista y tenía algo en común con el pensamiento social comunista, que era el concepto colectivístico, que era un concepto que compartía también Benito Mussolini. Entonces, primero que todo,
estimados maburristas que me escuchen o que me están escuchando, las orígenes del fascismo y del nazismo son, no quiero desilusionarlo, pero radican en las ideologías colectivistas del socialismo o del socialcomunismo. Entonces aquí tenemos una primera similitud importante con Venezuela. Venezuela ha desarrollado su barbarie política en los conceptos o escudándose en los conceptos colectivistas. Primera similitud. Ahora, hay otro concepto importante al cual reflexioné escuchando las formas utilizadas, verbales, utilizadas por Nicolás Maduro y por el otro Diosdado Cabello en contra de sus enemigos. Y si ustedes se van a ver algunos filmados de la época, podrán notar en Hitler y en Mussolini una retórica muy parecida en contra de los judíos. Casualmente, digo solo casualmente, la retórica y la vehemencia era parecida. Sí había una diferencia. La diferencia es que los dos nefastos líderes europeos, Mussolini y en especial modo Hitler, estas dos personas profundamente asquerosas que han sido el mal absoluto de la sociedad, utilizaban y eran más cultos, utilizaban un lenguaje más culto que los dos chambuceros venezolanos. Los dos venezolanos, es suficiente escucharlos hablar y uno se da inmediatamente cuenta que son dos personas que no tienen argumentos y por lo tanto utilizan la ofensa para denigrar al adversario político. ¿Por qué utilizan la ofensa? Bueno, primero llaman y apodan en forma altamente ofensiva a su oposición o a los líderes de su oposición, María Corina, Edmundo y a los seguidores. Entonces, esos apodos son ofensivos y normalmente los utilizan personas muy burdas que no tienen argumento para confrontarse, para tener un enfrentamiento verbal con personas más cultas. Entonces, cuando una persona burda, ignorante, básica, en un estado evolutivo primordial, no todos venimos de los monos, pero hay diferentes estados evolutivos, obviamente una persona que tiene estas limitaciones usa la ofensa, porque es lo único que sabe hacer, no tiene argumentos. Pero la ofensa más grave que utilizan no es ofenderlos con apodos burdos, tontos y todo lo que quieran. Lo que es más grave, mi criterio, es la comparación con los dos nefastos líderes europeos. Si tú quieres ofender a un político, la peor ofensa en lo absoluto que puedes tener por un político es llamarlo fascista o nazista. ¿Por qué? Porque el fascismo y el nazismo representan el mal absoluto. Ahora, quisiera aclarar otro punto para los maburristas. Y creo que van a ver algunos vídeos de comparación entre Pinochet y estos líderes nefastos, Franco. En fin de cuentas, Pinochet y Franco fueron dos dictadores de derecha que no llevaron su pueblo a los horrores que los líderes nazis llevaron. Entonces, estamos hablando de otra cosa. No confundamos una cosa con la otra. Estamos hablando de los dos líderes más nefastos de la Tierra, de la historia, que han sido, en particular, Adolf Hitler y Benito Mussolini. El asco más total y más absoluto. Punto. Pero, como hemos podido ver en ese desarrollo de idea, hay muchos parecidos con lo que ocurre en Venezuela. Y ahora llegamos a la parte más trágica del nazifascismo, los campos de exterminio. Bueno, ¿qué ocurría? Ocurría que estos dos hombres, estas dos bestias, no podríamos llamarlas así porque ofendemos a los pobres animales y los animales son personas nobles. Estos dos seres nefastos atacaban sus pueblos. Y eso es lo que pasaba, que es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Venezuela, en la Venezuela del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo? Bueno, por medio de todas las bandas criminales que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, se hacen unos crímenes que son muy parecidos a lo que sufrieron muchos pueblos en Europa en el periodo nazifascista. Judíos, gitanos y todos los que no estaban de acuerdo con sus ideas. Entonces aquí hay otro importante paralelismo
que hay que entender bien. Entonces tenemos, estimados maburristas que apoyan a Maduro, maburristas que están en Europa, maburristas que están en los otros países alrededor de esa desgracia que es la dictadura chavista, ahora gobernada por Nicolás Maduro. Lamentablemente, el chavismo y el socialismo del siglo XXI llegaron a algo que es sumamente parecido a lo que era el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, o, si mejor, para utilizar un término más que una los dos conceptos, al nazifascismo. Entonces yo me pregunto, ¿el fascismo y el nazismo como tales terminaron definitivamente con la Segunda Guerra Mundial? Pero, como hubo un movimiento a lo largo de Latinoamérica que osó llamarse el socialismo del siglo XXI, lo que este movimiento, que es el socialismo del siglo XXI, o la transformación de este movimiento, en el caso particular de Venezuela, es algo muy parecido a lo que hacían los dictadores fascistas o nazifascistas en la Europa de los primeros 50 años del siglo XX. Entonces, sería más correcto utilizar el término fascismo del siglo XXI. Por esto considero que Nicolás Maduro y su cúpula criminal utiliza el término fascismo en forma altamente equivocada, porque realmente ellos están actuando como hacían los antiguos fascistas, pero en una versión moderna. Ahora hay paramilitares armados que matan al pueblo, hay las avispa negra cubanas que matan al pueblo, Brigada Wagner que matan al pueblo, unas cuantas bandas criminales que matan al pueblo, sin considerar el ejército que hasta este momento, y es la parte más avergonzosa de la historia, ha abandonado la protección de los civiles para apoyar el brutal régimen. Y esta es la realidad. Creo que cuando analizamos la realidad de las cosas, tenemos que analizarla en una perspectiva de haber entendido qué fue la historia, no inventándonos cuentos que los enemigos lo llamamos así para ofenderlo y para denigrarlos, cuando realmente lo que deberían ser denigrados son estos líderes que utilizan esta terminología en forma profundamente equivocada. Me refiero a Nicolás Maduro, me refiero a Diosdado Cabello y a toda esa cúpula de criminales que se hacen llamar socialistas del siglo XXI en Venezuela. En Venezuela. Dicho esto, espero que les haya interesado, espero que si hay algún maburrista que escucha esto se vaya a estudiar un poquito de historia, porque sería bueno que utilizaran los términos correctos, por lo menos, y que tengan un lindo día.